Tardes, estimados compañeros, es un verdadero placer saludarlos. Por favor, confírmenme si están logrando ver la imagen que transmite mi computadora y si me logran escuchar. Sí, Efectivamente, licenciado, Lick, todo una vez bien. más, gusto de licenciado, saludarle, gusto. Lick. Buenas Ya tardes, saben. licenciado. Sí se ve y se escucha perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Es un Qué gusto volverle a saludar, Lick. Gracias a todos, qué gusto saludarlos. Pues creo por los nombres que veo que a la mayoría de ustedes ya tuve el privilegio de conocerlos en el semestre pasado. Sin embargo, siempre hay algunos compañeros nuevos que se incorporan cuando saben que la G es la mejor, ¿verdad? Entonces, le damos la bienvenida también a todos los que se están incorporando en este semestre a la sección. Eh, Ustedes saben, los que me conocen, yo prefiero las clases presenciales, me gustan más. Realmente me siento con más contacto hacia ustedes cuando tenemos una clase presencial, pero la facultad ha decidido todavía este segundo semestre mantener, digamos, una semana virtual y una semana presencial, así que vamos a intentar de alguna manera seguir los lineamientos que ellos nos den y yo tengo la intención de que en las clases que tengamos de forma virtual logremos avanzar con toda la parte teórica, todos los conceptos, toda la doctrina que tenemos que ver en este curso de Derecho Tributario y quiero reservarme, si Dios nos lo permite, que en las clases presenciales aprovechemos para avanzar un poco de la parte práctica que van a ver ustedes que este curso de Derecho Tributario tiene una parte muy interesante que se refiere en sí, ¿verdad? A la tributación, a determinar qué tributos hay que pagar, cuándo hay que pagarlos, cuál es el hecho generador, en qué momento hay que pagarlos. Y si ustedes se ponen las pilas y estudian bastante, posiblemente lleguemos hasta temas muy avanzados como lo que podría ser las deducciones que se pueden hacer, la determinación, las formas en que legalmente uno puede reducir el tributo que paga, etcétera, ¿verdad? Varias cosas ahí que si Dios quiere, podemos aprovechar. Eh, ya los que estuvieron el semestre pasado en su curso de Derecho Financiero entendieron pues que todo lo que es la actividad financiera del Estado, todo lo que es el manejo del recurso económico del Estado es una parte muy importante de la administración pública. En esencia, permite que el Estado obtenga los recursos que necesita para poder, pues, que funcionen los órganos administrativos, que los órganos administrativos puedan prestar servicios públicos y con ello puedan cumplir con sus obligaciones, que pueda planificar qué va a hacer con esos recursos que vaya obteniendo y que pueda administrarlos adecuadamente, es decir, ejecutar el presupuesto, ejecutar esos recursos que va obteniendo y también el derecho financiero comprende el control de esos recursos, del gasto público. En este semestre, en el 10º semestre, nosotros nos vamos a concentrar, digamos que en una parte que es esencial para la actividad financiera del Estado, que es la principal fuente de financiamiento del Estado, la principal fuente de donde el Estado obtiene sus recursos, que son precisamente los tributos. Y vamos a intentar profundizar un poco más en el concepto de lo que es un tributo, tanto desde el punto de vista de la doctrina como en nuestra ley, que es distinto, ¿verdad? Cómo la doctrina lo visualiza, lo conceptualiza y cómo nuestra legislación lo incorporó en el Código Tributario y sobre todo la interpretación que la Corte de Constitucionalidad ha hecho en la jurisprudencia, en la doctrina legal que ha ido sentando sobre eso. Eso nos va a llevar a un tema esencial que es la discusión de las tasas, si las tasas se deben considerar como tributos o si no debemos considerarlos como tributos y por qué motivos. Vamos a profundizar muchísimo en los principios del derecho tributario, que como van a ver ustedes, estos principios lo que buscan es limitar el poder tributario del Estado. Eh, a ver, el Estado tiene en el ejercicio de ese jus imperium, de esa potestad que tiene el órgano de gobierno o los gobernantes, dos poderes que son, digamos, los más fuertes que uno puede encontrarse. El poder penal, que es
esa potestad que el Estado tiene de definir qué conductas van a ser consideradas como delictivas dentro de su territorio y de juzgar a las personas que realicen esas conductas y si las encuentra responsables de haberlas realizado, pues de imponerles una pena con la finalidad pues de resocializarlas y de evitar que sigan realizándose esas conductas. El poder penal del Estado es, ese ius penale es realmente terrible porque a través de ese poder penal que el Estado tiene, puede disponer de la libertad de las personas, incluso en algunos momentos de la historia jurídica, hasta de la vida de las personas a través de la aplicación de la pena de muerte, y de su patrimonio, pues a través de algunas penas pecuniarias como la multa, el decomiso y otro tipo de penas, ¿verdad? Así que es quizás uno de los poderes más fuertes que vamos a encontrar o de las potestades más fuertes que un Estado tiene. Y el otro poder es el poder tributario. Ese ius imperium hace que el Estado pueda crear obligaciones para que todos sus habitantes contribuyan con el financiamiento de los gastos públicos. Y este poder también a través de la historia ha sido un poder que requiere limitaciones, porque la historia nos enseña inevitablemente que cuando un gobernante no tiene limitaciones en cuanto a ese poder tributario, en cuanto a esa potestad de definir qué tributos van a pagar sus habitantes o en qué cantidad van a tributar, en qué porcentaje van a tributar, pues los gobernantes terminan abusando inevitablemente de eso y han generado tributos que pues dejan a las personas sin los recursos necesarios ni para subsistir. Y cuando incluso las personas no pueden pagar los tributos, esto van a ver ustedes que se convierte en precisamente el ejercicio de ese poder penal que el Estado tiene y termina encerrando a las personas, privándoles de su libertad por considerar que están cometiendo un delito al no pagar los tributos. Así que van o vamos juntos a recorrer un poquito de esa historia del derecho tributario y a tratar de entender la justificación del por qué los tributos. Porque lo primero que a uno le surge en un curso de derecho tributario es esa pregunta, ¿no? ¿Es realmente necesario que paguemos tributos? No solo por ser una obligación legal, sino busquemos una verdadera justificación esencial de los tributos. Se justifica, por ejemplo, que un Estado decrete tributos y cobre tributos a sus habitantes, o esto es realmente un abuso y es un sistema que innecesariamente nos está cargando con el pago de cantidades de dinero que posiblemente no se estén utilizando para lo que deberían de estarse utilizando. Y van a ver ustedes que ahí el mayor reto que uno tiene cuando estudia el derecho tributario es abstraerse de eso, de la utilización de los tributos. El derecho tributario no se ocupa de cómo los gobernantes gastan los tributos. El derecho tributario se ocupa de cómo se crean los tributos, las restricciones que hay que ponerle a un gobernante para que no abuse de ese poder tributario, los principios que deben regir ese poder del Estado, las limitaciones que se tienen y una vez creados los tributos se ocupa de su recaudación, de definir cómo se deben cobrar, qué pasa si no se pagan, qué procedimientos se deben seguir, qué recursos pueden utilizar los contribuyentes, incluso judicialmente, cómo se debe desarrollar la vía, ¿verdad? Contencioso administrativa en materia tributaria e incluso las acciones constitucionales que pueden estar vinculadas cuando se considera que hay algún abuso en el ejercicio del poder tributario. De tal suerte que, vamos, el tema acá es que no se, no se considera, vamos a ver, se estima que, que el ejercicio del poder tributario no se puede llevar a cabo si de alguna manera no hay limitaciones. Ahora, de lo que no se ocupa el derecho tributario es de establecer qué hacen los gobernantes con esos tributos que recauden. Una vez recaudados los tributos,
digamos que de alguna manera mm, eso queda fuera del ámbito de, de, de regulación del derecho tributario. Ya no nos ocupamos en el derecho tributario de establecer cómo se gastan o cómo se invierten los tributos, sino únicamente cómo se crearon y cómo se recaudaron los tributos. Y esa es la parte que más nos cuesta, porque cuando hablamos de que se justifica el cobro de los tributos y se recaudan cantidades que son realmente enormes, cantidades que uno no puede ni leer muchas veces de dinero a través de los tributos, y luego vemos que su inversión no es la más adecuada, eso nos genera, sin lugar a dudas, mis queridos amigos, un problema de justificación, de legitimación. Nos hace cuestionarnos si realmente el Estado debe o no debe poder crear tributos y cobrarlos. Y eso será una de las interrogantes que intentaremos resolver juntos en este curso. Para efectos prácticos, ustedes van a ver que el conocimiento que ustedes pueden adquirir en este curso les va a ser de muchísima utilidad para su ejercicio profesional. Yo se los dije a los que estuvieron el semestre pasado, yo a ustedes realmente ya no los veo como estudiantes, sino que los veo como colegas en puerta. Es decir, estamos hablando de, de un grupo de personas que yo considero que primero Dios ya este año estamos cerrando los cursos de la carrera y estaríamos ya el próximo año algunos de ustedes sometiéndose a su examen técnico profesional y primero Dios ya casi graduándose, incorporándose como abogados y notarios al gremio, de tal suerte que van a ver ustedes que una de las habilidades más importantes que necesita un buen abogado es el manejo adecuado del derecho tributario. No puede haber un buen abogado que no sepa de derecho tributario, porque entonces haría que su cliente pague más de lo que tiene que pagar o que uno mismo termine pagando más de lo que tendría que pagar de tributos. Un buen abogado debe saber exactamente qué tributos debe pagar con cada uno de los hechos generadores y asesorar adecuadamente a su cliente para que cumpla sus obligaciones tributarias en tiempo, pero que no termine pagando de más. Y van a ver ustedes que aquí hay como un cierto, no sé, como un cierto rechazo al derecho tributario porque la gente de alguna manera vincula o relaciona el tema del derecho tributario con el manejo de números, con el manejo de cantidades. Y eso hace que pues, nosotros que no nos gusta mucho el tema del manejo de cantidades o de operaciones matemáticas, le tengamos un poco de rechazo al derecho tributario. Pero lo que yo sí les he de decir es que quizás los abogados no somos muy buenos con los números, pero donde no nos equivocamos es cuando tenemos que pagar o cobrar. No queremos pagar nunca de más y no queremos pagar de menos, de tal suerte que sin lugar a dudas, este tema es esencial y es importante. Y el día de hoy yo quería darles un poco un recorrido o presentarles qué es lo que, según la facultad y el programa que tenemos, debemos conocer o comprender en el curso. Van a ver ustedes que según el programa del curso, eh, digamos que dentro de la asignatura, el planteamiento que se nos hace en el programa que yo se los compartí a través del Classroom, es que en la asignatura de Derecho Tributario lo que se intenta es de que el estudiante pueda aplicar toda la doctrina que conoció previamente en el curso de Derecho Financiero, especialmente la parte que se vio referente a los tributos, y que adquiera conocimientos concretos, específicos, relacionados con la relación jurídico-tributaria y las obligaciones tributarias. Cómo nacen las obligaciones tributarias, cómo se pueden extinguir adecuadamente las obligaciones tributarias. De tal suerte que el planteamiento de este curso es que conozcamos los principales tributos que debe de cubrirse o que debe de pagarse en Guatemala, específicamente vinculados a la actividad profesional. Por ejemplo,
todo buen profesional del derecho debe saber qué tributos paga cada uno de los contratos que podemos autorizar como notarios. Y yo sé que un poco esto lo mira en derecho tributario. Por ejemplo, es en derecho tributario donde pues aprendemos un poco de qué impuestos se debe pagar cuando uno autoriza una compraventa de un bien inmueble o cuando uno autoriza un acta notarial o una legalización de firma. Pero la idea acá es que lo veamos desde el punto de vista netamente tributario, cuál es el hecho generador, por qué hay algunos documentos en los que se pagan dos tributos y cuál es la forma correcta de tributar. Así que el planteamiento general del curso es intentar que recordemos un poco algunos conceptos que vimos inicialmente allá en derecho financiero, cuando hablábamos que el derecho financiero regulaba la obtención de los recursos para el Estado y que esa obtención se hace principalmente a través de los tributos. Y además el derecho financiero regulaba, digamos, la utilización de esos recursos y el control de cómo se utilizan esos recursos, el control del gasto público. Es decir, la actividad financiera es completa, es integral, desde que se captan los recursos, se planifica qué hacer con ellos, se gastan y se controla cómo se realizó ese gasto. Mientras que el derecho tributario es más específico, se enfoca únicamente su objeto de estudio en el tema de cómo el Estado capta recursos a través de los tributos. Y van a ver ustedes que en ese contexto, el, eh, digamos, el programa nos plantea una serie de objetivos así bien puntuales que debemos de cubrir en el curso, como lo es, por ejemplo, el primero de ellos, que ustedes como próximos abogados y notarios tengan el conocimiento suficiente y actualizado sobre los principales temas del derecho tributario. El segundo objetivo que nos trazamos en este curso es que ustedes como próximos abogados y notarios, si se llegan a desempeñar como asesor jurídico, como funcionarios o como algún, digamos, empleado de la administración pública, de administración tributaria, cuenten con los conocimientos básicos que son fundamentales para el desarrollo de esa administración del derecho tributario y que si se desempeñan como jueces, cuenten con la debida formación científica sobre el derecho tributario, porque un juez debe verificar que se hayan cubierto los tributos en los documentos que le son presentados. Aparte de que hay órganos jurisdiccionales que están especializados en la aplicación de las leyes tributarias. Como van a ver ustedes, en el caso de lo que es las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que están especializadas en materia tributaria, o por ejemplo, como lo es los juzgados de primera instancia penal en materia tributaria, o las salas de la Corte de Apelaciones del ramo penal tributario. Así que es importante para que, digamos, sean buenos profesionales, que contemos con esos conocimientos básicos del derecho tributario. Y sé que a muchos de ustedes les puede llamar la atención una especialización en esto de derecho tributario, contarles que nuestra facultad, la universidad, cuenta con una maestría en Derecho Tributario y cuenta además con un doctorado en Derecho Tributario de muy alto nivel y los compañeros que de alguna manera se especializan en Derecho Tributario tienen pues un campo profesional muy puntual y muy, digamos, amplio que pueden utilizarse. Y van a ver ustedes que uno de los objetivos de este curso, además, es que como ciudadanos, ya no como profesionales, sino como ciudadanos, conozcamos nuestras principales obligaciones tributarias. Por ahí vi que alguno de ustedes estaba pidiendo la palabra, si quieren hacer alguna pregunta, observación o algún cuestionamiento, pues encantado para que sea un poco más interactivo esto. Ustedes me dicen, ¿alguien pidió la palabra por ahí? Si no, continúo yo contándoles un poco de lo que es o lo que tenemos planificado o programado dentro del programa del curso, haciendo un breve recorrido por los temas que el programa nos da.
Como les decía, yo ya les compartí ahí el programa del curso de Derecho Tributario que está vigente en la facultad. Necesito, por favor, que lo lean, que lo estudien, porque esa va a ser nuestra guía. Ese es, digamos, el orden en el que vamos a ir desarrollando los temas. Y van a ver ustedes, por ejemplo, que nos dice que en un primer bloque, en un primer punto del programa, tenemos que hablar un poco sobre lo que es el derecho tributario, sus características, su desarrollo histórico y que discutamos si el derecho tributario realmente se trata de una rama autónoma o si es solo una parte del derecho financiero. Yo les adelanto que la doctrina moderna nos explica que el derecho tributario, por el grado de especialización que tiene, ya se considera como una rama autónoma del derecho que se ha desprendido o que se ha separado del derecho financiero y que tiene ya un grado de especialización doctrinaria, legislativa, académica, institucional, que amerita su estudio, digamos, por aparte, ya no como solamente una parte del derecho financiero, sino como una rama independiente. Antes de este primer punto o este primer tema del programa, a mí me gusta que recordemos la idea, el concepto de lo que es el tributo, que van a ver ustedes que la definición de derecho tributario normalmente nos dice que el derecho tributario es una rama del derecho público que se encarga de la regulación de todo lo que se refiere a la creación y la recaudación de los tributos. Pero si no tenemos claro el concepto de tributo, esa definición no nos va a decir mucho. Así que nosotros previamente a entrar a definir qué es el derecho tributario, vamos a recordar lo que es un tributo, que ya en el curso de Derecho Financiero hicimos algún esbozo de definición, pero que ahora vamos a profundizar un poquito más. Sobre todo, vamos a enfocarnos lo que según la doctrina es un tributo y lo que según nuestra ley es un tributo. Y van a ver ustedes que hay diferencias muy puntuales entre lo que la doctrina nos explica y lo que nuestra legislación regula. Y sobre todo en la clasificación. La doctrina clasifica los tributos o considera que hay distintas clases de tributos de lo que nuestra legislación recoge y eso hay que aprenderlo a diferenciar, sobre todo porque si ustedes utilizan libros extranjeros, van a encontrarse, por ejemplo, que en estos libros se habla de las tasas y de las contribuciones como una especie de tributo, mientras que nuestra legislación no siempre considera las tasas como un tributo, que es parte de lo que tenemos que profundizar. O sea que vamos a tener un punto preliminar que lo vamos a desarrollar de forma virtual el día jueves, recordando o profundizando en el concepto de tributo y luego hablaremos sobre el derecho tributario, sus características, su desarrollo histórico y su autonomía. Luego nos pide el programa que hablemos sobre los principales principios del derecho tributario. Y ahí sí nos vamos a detener, vamos a desarrollar unas 2, 3 clases sobre los principios del derecho tributario. Y les voy a tratar de transmitir la idea del por qué. ¿Por qué es tan importante estudiar el tema de los principios? Van a ver ustedes que los principios en el derecho tributario tienen una función muy importante. Estos principios sirven como una barrera, como un límite, como un medio para reducir la arbitrariedad de los gobernantes. Si no conocemos y no aplicamos adecuadamente estos principios, lo que va a ocurrir es que vamos a tener gobernantes que abusen del poder tributario y cobren indebidamente tributos y generen una situación o un problema, digamos, con lo que es la población. De tal suerte que para evitar ese abuso, para evitar ese exceso en el poder, en el ejercicio del poder tributario, se le ponen límites a ese poder y se le dice, está bien, usted puede cobrar tributos, pero esos tributos tienen que estar definidos en una ley. Y cuando decimos ley, es una ley, vamos, un decreto aprobado por el Congreso de la República. No puede, por ejemplo, aunque aquí lo quieren hacer y de hecho lo hacen, ¿verdad? No puede, por ejemplo, a ver, no puede un alcalde crear un tributo aunque ellos quieren y lo hacen, ¿no? Y ya lo discutiremos en su momento, pero no es legal que un alcalde cree un tributo
No es legal que un presidente cree un tributo, aunque aquí los presidentes a veces se creen reyes y crean tributos, y entonces hay que restringir el ejercicio de ese poder tributario, hay que ponerle algún límite, y esos límites son precisamente los principios del derecho tributario. Es decir, yo quisiera transmitirles que no se trata únicamente de un tema puramente teórico, se trata de un tema que tiene una importancia práctica muy importante. Por ahí levantaba la mano el compañero José, ¿tenía alguna pregunta? José Antonio, usted nos dice, encienda su micrófono. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Es que se me vino a la mente lo que usted decía de los tributos que a veces los alcaldes ponen, pero yo he viajado al interior a ciertos pueblos y hay lugares de que cobran por el paso por ese pueblo. Eso se podría decir que son tributos que son ilegales, licenciado. Sí, yo le diría, en principio, mi respuesta sería así. Yo considero que sí, yo. La Corte a veces ha dicho que sí y a veces ha dicho que no. Dependiendo de las características de lo que se haga respecto de ese cobro, cómo se haya establecido y para qué se utilice el cobro. En cualquier caso, yo pienso que ese cobro sí es ilegal y es un abuso absoluto del poder tributario. Es precisamente lo que queremos evitar en este caso. Pero quizás para responderle adecuadamente, yo le diría que veamos un poco lo que es la definición de tributo y que analicemos un poco las características que le da la doctrina y nuestra legislación y luego discutamos sobre ese tipo de cobros juntos y veamos qué ha dicho la Corte para que podamos establecer una respuesta, digamos, más técnica. Pero en principio, si usted me pregunta si una municipalidad cobra porque uno ingrese a su territorio, me parece no solo un abuso y una ilegalidad, sino que me parece además absurdo que alguien, un consejo municipal, decida o tenga la idea que por ingresar a un municipio ellos pueden realizar algún cobro. Pero bueno, ya lo discutiremos un poco más a profundidad. Por ahí también levantó su mano Jeremy. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes, mucho gusto. Igualmente. Solo en relación a la pregunta del compañero anterior sobre esos impuestos que se cobran, ¿no se podría presentar una denuncia, Alex? A ver, yo más que una denuncia, y les voy a explicar de esa manera. La palabra denuncia está directamente vinculada con el tema, digamos, penal. Cuando ustedes me hablan de denuncia, es posiblemente que alguien está cometiendo un delito y que lo denunciamos para que se investigue. Aunque se utiliza de una forma más amplia, normalmente, técnicamente, la palabra denuncia está enfocada a la parte penal. Y yo tengo mis dudas si realmente podemos hablar ahí de la comisión de un delito como tal. Más que una denuncia, lo que ustedes van a ver que uno puede plantear es lo siguiente. Si hay un acuerdo del Consejo Municipal donde se acordó, se decidió por una autoridad que es el Consejo Municipal que se realizara un cobro, lo que podemos es someter ese acuerdo del Consejo Municipal a un examen de constitucionalidad. Podemos pedirle a la Corte de Constitucionalidad que analice si realmente el hecho de que la municipalidad haya acordado ese cobro no está violentando el principio de legalidad, que van a ver ustedes que el principio de legalidad tributaria es un principio constitucional, que por ende, al violentarse ese principio, lo que tenemos es una posible contravención de la propia constitución. Entonces, lo que se plantea normalmente es una inconstitucionalidad, porque lo que queremos es que se declara inconstitucional y que por lo tanto la Corte de Constitucionalidad lo expulse del ordenamiento jurídico y ya no se lo cobren a nadie más. He de decirle que sí podría ser que en algún caso genere alguna denuncia, pero tenemos que profundizar muchísimo en el caso de qué manera se decidió y de qué manera se está haciendo el cobro, porque hay ocasiones en que, vamos, el cobro sí es efectivamente ilegal desde el punto de vista que ni siquiera fue acordado por una autoridad, sino que básicamente lo están cobrando sin ningún sustento o fundamento. Pero hay ocasiones en que la municipalidad emite un acuerdo o el órgano administrativo emite un acuerdo y entonces lo que hay que hacer es someter a un análisis de constitucionalidad ese,
ese acuerdo que se emitió. Van a ver ustedes que esto es realmente fascinante y sobre todo porque va a llegar un punto en el que vamos a cuestionarnos. Bueno, entonces si en algún momento yo determino que ese acuerdo que emitió la municipalidad puede ser inconstitucional, ¿vale la pena plantear esa inconstitucionalidad? O el costo que implica plantear esa inconstitucionalidad es aún mayor que lo que me están pidiendo que pague. Y a veces uno decide mejor pago con tal de no estar peleando. Pero en general, cuando una autoridad ha decidido cobrar algo que lo disfrazan de muchísimas maneras o lo llaman de muchísimas maneras, pero que en el fondo es un tributo, eso violenta el principio de legalidad tributaria, porque este principio nos indica que el único que puede decretar tributos es el Congreso de la República a través de un decreto, de tal suerte que si cualquier órgano administrativo lo hace, eso violenta el principio de legalidad y se puede declarar inconstitucional ese cobro. Pero ese solo es uno de los principios. Van a ver ustedes que, por ejemplo, está el principio de capacidad de pago, que es muy importante, que ha generado que se eliminen, que se declaren inconstitucionales tributos, incluso decretados por el propio Congreso de la República, cuando esos tributos no tomaban en cuenta eso, la capacidad de pago de los contribuyentes a los que van dirigidos, o el principio de igualdad, de proporcionalidad. En general van a ver ustedes que hay una serie de principios que nuestra Constitución establece y que limitan el poder tributario. Y en el planteamiento que nos hace el programa, ese es, digamos, el segundo tema que tendríamos que tratar. Aunque nosotros, en el orden en que yo lo trato, es primero recordamos que es un tributo, luego que es el derecho tributario y luego hablamos de los principios del derecho tributario. Y van a ver ustedes, o lo que yo quiero transmitirles es que no piensen que esto es un tema puramente teórico, donde hay que aprenderse una definición de los principios, que además es muy fácil, ¿no? Yo les puedo dar un documento donde estén definidos los principios del derecho tributario y ustedes lo pueden de alguna manera memorizar o qué sé yo. Pero no se trata solo de eso, sino que esto trae una implicación. Estos principios van a ser nuestra herramienta para defendernos frente al poder tributario, frente al propio Estado, cuando el Estado abuse de él. Y puede ser que los lleven a ustedes a ganar muchos casos, puede ser que la aplicación correcta de estos principios los lleven a que puedan hacer una adecuada defensa de sus clientes, porque normalmente eso es lo que ocurre, que las autoridades están cobrando tributos, violentando los principios del derecho tributario, y entonces nosotros tenemos que, de la forma, no siempre hay distintas formas, ya iremos viendo la parte procesal. El tercer tema que el programa nos plantea es que hablemos un poco de las fuentes del derecho tributario. Y aquí pues vamos a recordar el tema de las fuentes del derecho. Ustedes se recordarán que pues, tradicionalmente cuando se habla de fuentes se dice fuentes históricas, fuentes reales y hay fuentes formales. Y aquí nos vamos a enfocar mucho en el tema de las fuentes formales. Y van a ver ustedes que por virtud del principio de legalidad, la única fuente formal del derecho tributario debería ser la ley, porque no se puede decretar un tributo de otra manera que mediante la aprobación de un decreto por parte del Congreso. Pero discutiremos ahí si eso efectivamente se respeta o no es respetado por nuestras autoridades. Luego el programa nos pide que hablemos un tema sobre la interpretación del derecho tributario. Creo yo que ahí en términos generales hablaremos de la interpretación de las leyes en general y solo veremos los principios, digamos, muy particulares que tiene el derecho tributario respecto a cómo le debemos dar sentido y encontrar el alcance de las normas tributarias. Y después vamos a entrar a un tema que es muy técnico y que es muy importante, el tema de la relación jurídico-tributaria. Vamos a hablar que como se trata de una relación, estamos hablando de un vínculo que hay entre dos sujetos. Un sujeto activo, que en este caso es el Estado, el órgano que tiene el poder tributario y que decreta el tributo o recauda el tributo, y un sujeto pasivo, que le llamamos contribuyente, que se refiere a la persona que está obligada al pago del tributo. Y esta relación surge cuando se da el hecho generador y tenemos que hablar de este concepto de hecho generador, de vínculo tributario, de relación tributaria, de sujeto activo, de sujeto pasivo. Es un tema, digamos que es teórico, pero que tiene una importancia muy importante porque la adecuada determinación de la relación tributaria nos permite establecer
quién puede cobrar el tributo, quién está legitimado para cobrarlo y a quién se le puede cobrar el tributo, quién es el legitimado como sujeto pasivo. Así que es un tema teórico, pero que tiene una trascendencia práctica muy importante. Hablaremos de las formas de extinción de las obligaciones tributarias en el entendido de que esto de las formas de extinción de las obligaciones tributarias nos llevará a que, vamos, la principal forma en la que se puede extinguir una obligación tributaria es cuando el contribuyente paga el tributo, que es la forma, digamos, normal en la que la obligación tributaria se extingue, porque el contribuyente paga y eso, digamos, le pone fin a su obligación. Pero hay otras formas. Por ejemplo, ocurre que a veces el contribuyente no le paga al Estado, a la administración tributaria, y la administración tributaria no ejerce el derecho que tiene de cobrar ese tributo en el plazo que la ley le da para cobrarlo. Y van a ver ustedes que aquí la prescripción es un tema muy, muy importante, ya que si no nos cobra el órgano legitimado en el tiempo que tiene para cobrarnos, la obligación tributaria se extingue y podemos plantear que ya no se debe pagar ese tributo porque se extinguió por su prescripción. Pero el tema de la prescripción no es tan fácil, porque para que la prescripción opere tenemos que analizar en qué momento empieza a correr ese plazo, en qué momento se interrumpe ese plazo y por qué motivo se interrumpe, y qué pasa cuando se da una interrupción de ese plazo y en qué momento se configura o se perfecciona la prescripción y extingue la obligación tributaria. Y hay otras formas en las que la obligación tributaria se puede extinguir, como la confusión, la compensación, la misma condonación de tributos, que tendremos que hablar, aunque no son tan importantes, porque no se dan mucho en nuestro medio. De pronto, un poco el tema de la condonación lo hablaremos, ¿verdad? Por la potestad que la Constitución le da al presidente para poder eximir, digamos, o condonar el pago de algunas multas. Pero generalmente aquí en las formas de extinción nos tenemos que enfocar en el tema del pago y en el tema de la prescripción. Y luego intentaremos que ustedes comprendan la diferencia entre lo que es una exención tributaria y una exoneración, que son realmente temas distintos, pero que nos tienden a confundir. Y van a ver ustedes que el tema de las exenciones es muy importante porque nos permite, con una buena asesoría, que los clientes no paguen de más o no terminen pagando más de lo que deberían de pagar con una buena asesoría. Así que esto de la extinción de la obligación tributaria es uno de los puntos que también el programa nos plantea. Luego ya en el punto 7 ya empezamos con lo que yo le llamo la parte procesal o la parte práctica del curso de Derecho Tributario, que nos explica sobre los procedimientos que se pueden utilizar para determinar cuánto es lo que debe un contribuyente pagar de un tributo. Bueno, para determinar si un contribuyente debe pagar y si debe hacerlo, cuánto es lo que tiene que pagar. Eso es un tema que se llama determinación tributaria y es un tema de procedimientos administrativos. Luego hablaremos de lo que en Argentina le llaman el ilícito tributario, es cuando un contribuyente no cumple con sus obligaciones tributarias, que puede ser una simple infracción administrativa o puede determinar la comisión de un verdadero delito desde el punto de vista penal. Y aquí es donde se mezcla el derecho tributario con el derecho penal. Incluso decirles que hay colegas que son precisamente penalistas, pero especializados en derecho tributario. O sea que yo digo que eso es como una doble especialización. Es especialista en derecho penal, pero en delitos puramente tributarios. Es todavía más especializado y además es más requerido y se gana mejor con esa doble especialización. Y hablaremos un poco de esos temas del ilícito tributario. Luego, si llevado a cabo el procedimiento de determinación tributaria, el contribuyente no está de acuerdo con el tributo o con la obligación que se le determinó, pues tiene formas de defenderse. Hablaremos de los recursos administrativos y hablaremos del proceso de lo contencioso administrativo, pero tributario. Entonces, eso nos lleva a una parte puramente procesal. El contencioso administrativo, para que ustedes hagan una idea, es un juicio ordinario, pero en este caso un juicio ordinario donde lo que se discute es si en esa determinación tributaria, en esa determinación de la obligación tributaria, se respetaron los principios del derecho tributario o no.
para que mediante una sentencia de un tribunal, pues cambie la decisión que la administración tributaria tomó o la mantenga o la confirme en todo caso. Y obviamente, pues ahí habrá que hablar de la posibilidad de algunos recursos, especialmente del de casación, porque el contencioso tributario tiene una característica que es un proceso de única instancia, es decir, ahí no hay apelación, sino que la sentencia que emite el tribunal de lo contencioso puede ser objeto de una casación, más no de apelación. Por lo tanto, no hay una segunda instancia. Y hablaremos también en esa parte procesal del tema del amparo, que yo quisiera que podamos abarcar un poco quisiera salirme un poco de derecho tributario y meterme a algunos principios que considero fundamentales de la justicia constitucional, del derecho procesal constitucional y recordar con ustedes temas esenciales del amparo, porque lo que ocurre es que hay demasiado abuso del amparo por parte de los litigantes y entonces creo yo que es conveniente que lo entendamos adecuadamente. Ya más o menos por ahí, ¿verdad? Cuando estemos terminando la parte procesal, hablaremos de lo que se llama el económico coactivo tributario, que en esencia es un proceso de ejecución que se refiere a cómo el Estado puede cobrar los tributos que los particulares no paguen voluntariamente. Si el particular ya se determinó que tiene una obligación tributaria y no la paga en el tiempo en que la tiene que pagar, pues entonces la administración tributaria puede iniciar un juicio ejecutivo en su contra, puede demandarle y requerirle el pago de los tributos mediante un juicio ejecutivo que se llama económico coactivo tributario y que también es importante. El programa nos plantea un último punto que le llama análisis y casos prácticos sobre el código tributario, el impuesto sobre la renta, el impuesto único sobre inmuebles, el impuesto al valor agregado, el impuesto de timbres, el impuesto de herencias, el impuesto de circulación de vehículos. Esta parte que el programa lo pone como número 11 es la que yo quiero que desarrollemos en las clases presenciales, que es lo que yo le llamo la parte práctica, donde trataré yo de esforzarme porque veamos casos muy puntuales que yo creo que les pueden servir mucho en su ejercicio profesional. Por ejemplo, hablaremos de, vamos, qué impuestos tiene que pagar alguien cuando hace una compraventa de un bien inmueble. Y van a ver que la respuesta no es tan sencilla, ¿oyeron? Porque esa regulación está dispersa en varias leyes y tiene muchos detallitos que tenemos que analizar. Hay casos en los que no debe pagar tributos, hay casos donde es el impuesto al valor agregado, hay casos donde es el impuesto de timbres fiscales, hay que determinar en qué casos. Bueno, ya hablaremos eso y esa me gustaría que la desarrollemos en clase, esperando que con eso, que tenemos un contacto personal, pues puedan ustedes salir más de dudas, porque eso sí es importante, y de otros casos que yo he visto que son muy importantes en la práctica. Entonces, este punto 11 es el que yo quisiera que lo desarrollemos digamos, en las clases presenciales. Yo les recomendaría, como siempre, que si ustedes pueden adquirir uno de los libros de cualquiera de los autores que tenemos en nuestra facultad, todos son muy buenos y están desarrollados pensando en el programa precisamente de derecho tributario. Yo les puse ahí 3 sugerencias. Decirles que cualquiera de los profesores de derecho tributario de nuestra facultad tienen su libro publicado, así que ustedes lo van a poder conseguir fácilmente tanto en las ventas que tenemos ahí en la facultad como en la librería jurídica, pero yo sí creo que es importante que ustedes tengan, digamos, un punto de referencia doctrinario o un libro donde puedan consultar algunos temas que de pronto no queden muy claros y ustedes antes de plantear alguna pregunta, pues pudiera ser que quieran consultarlo o resolverla auxiliándose con la doctrina. Es importante tener una referencia doctrinaria y yo les recomendé ahí 3 puntos. Decirles que de todos modos, yo, como siempre, ¿verdad? Les publico a través de Classroom las diapositivas que yo voy a utilizar en cada clase. Por ejemplo, esta presentación que yo les estoy compartiendo ya se las publiqué en Classroom, así que ustedes la pueden descargar y verla o imprimirla si lo quieren así, ¿verdad? Y pues de alguna manera ahí está, aunque sea de lo que tratamos. Las clases virtuales las grabo
y se las comparto también por Classroom para que ustedes puedan verlas nuevamente cuando gusten. Y siempre comparto algún material que yo estoy desarrollando sobre los principales temas del derecho tributario. Así que yo creo que herramientas o recursos no les van a hacer falta. Este curso sí decirles que es un poquito más difícil que el de derecho financiero. Al final de cuentas, el de derecho financiero era un curso muy teórico y como yo les dije a los que estuvieron en esta sección el semestre pasado, mi enfoque o mi principal interés era que ustedes dominaran dos leyes o conocieran dos leyes, esencialmente la ley de orgánica del presupuesto, o sea, que comprendieran todo el tema de lo que es la elaboración, la aprobación y la ejecución del presupuesto, y la ley de contrataciones del Estado, en la que ustedes saben que le dimos mucho énfasis porque van a ver que les va a servir muchísimo. En este curso hay muchas más leyes, muchos más casos, y los exámenes siempre traen una parte teórica, que es conceptos y qué es tributo, qué es derecho tributario, cuál es su naturaleza, cuáles son sus características, temas que es necesario que conozcan desde el punto de vista conceptual, teórico, pero también trae una parte, todos los exámenes práctica, que son casos relacionados con el derecho tributario, y ahí sí le tienen que poner mucha atención a las clases y llevar sus leyes y resolver los casos, y van a ver que ahí hay casitos que son interesantes que creo que los pueden hacer pensar muchísimo sobre lo que estamos discutiendo. Así que yo les recomiendo doctrina ahí, pero vamos a tener posibilidad en Classroom de que lo consulten. También pues está la bibliografía que recomienda el propio programa de la facultad. Así que en una visión muy general, eso es lo que nos espera en este semestre en el curso de Derecho Tributario. Estoy convencido, mis amigos, que será un curso que les servirá, que es un curso que debemos conocer y que de alguna manera les dará herramientas necesarias para un adecuado ejercicio profesional, para que ustedes puedan asesorar adecuadamente a sus clientes, como dice ahí los objetivos del programa, para que ustedes no paguen de más tributos. Es increíble, pero hay muchísimos abogados que pagan más de lo que tendrían que pagar de tributos simple y sencillamente por desconocimiento, por ignorancia. Eso es muy, no sé, es como irónico, ¿no? Porque un abogado debería de conocer sus derechos, sus obligaciones tributarias, y no tendría por qué estar pagando de más. Pero tenemos esa tendencia a como, tributario, eso es de contadores y yo no me meto. Y, y por no meterse y por no estudiarlo, pues terminan pagando de más. Yo no termino de comprender por qué muy bien, pero decirles que espero que a ustedes no les pase y que un conocimiento sólido de los principios, de las bases del derecho tributario, convencidísimo que les va a servir muchísimo. Así que yo, el día de hoy, esa era la idea que tenía, hacerles una presentación general del curso. En la siguiente clase vamos a hablar sobre qué son los tributos. Ya en Classroom yo les compartí la presentación que voy a utilizar y ustedes ya pueden empezar a adelantarse, a leerla, a buscar en la doctrina, a que les surjan dudas, porque si ustedes leen antes de la clase, seguramente la clase será mucho más útil y enriquecedora para ustedes y para mí mismo, y podremos aprender muchísimo de los cuestionamientos que ustedes hagan. Yo por hoy, esto es lo que tengo. Decirles que nosotros tenemos algunas reglas en las clases virtuales que yo les quiero compartir o recordar. Básicamente, yo les pido que ustedes mantengan su micrófono desactivado. Esto es porque si ustedes lo dejan activado, pues escuchamos ahí la televisión que tienen de fondo, que les habla a su mamá, a su papá, a sus hijos, que ladra el perrito, qué sé yo, y distrae a los demás de clase. Entonces pedimos que el micrófono esté eh, desactivado. Si ustedes lo activan y yo siento que eso está generando molestia o distracción, pues yo lo silencio desde acá, desde la computadora. Obviamente no me vayan a malinterpretar. Si ustedes quieren intervenir, yo lo que les pido es que levanten su mano virtualmente ahí con el botoncito que tienen para eso, me pidan la palabra, yo les doy la palabra y en ese momento pues ustedes activan el micrófono
En ese momento, si ustedes quieren activar su cámara, también será un placer para irlos viendo desde acá y escucho sus intervenciones, sus preguntas, sus cuestionamientos y con mucho gusto, pues, les daré mi opinión o les diré, miren, investiguémoslo y lo platicamos en la siguiente clase. También les pido que no utilicen mucho el chat. Les explico por qué. No me da tiempo de leer los chats, aunque yo los leo después de clase siempre porque la computadora me da digamos, un resumen de la asistencia. Nos dice en qué momento ingresó cada usuario y en qué momento finalizó y cuánto tiempo estuvo conectado. Y además nos dice si hubo algún mensaje en el chat. Yo siempre los leo, pero durante la clase yo no los puedo leer porque estamos controlando los que se incorporan, los que se incorporan tarde y además pues la presentación y tratar de ver quiénes están pidiendo la palabra, etcétera. No me da tiempo de leer el chat y por lo tanto yo les pido que si quieren preguntar algo, hacer alguna observación o algo, mejor levanten su mano y yo les doy la palabra y los escucho. La cámara les pido que la mantengan preferentemente apagada porque somos muchos, hay 180 asignados a la sección hasta el día de hoy, porque todavía siguen asignándose. Eso quiere decir que si todos encendemos la cámara, pues generará un problema de que se tendrá, digamos, interrupción la señal. Es preferentemente apagada, sin embargo, sí me gustaría mucho si en el momento en que hagan uso de la palabra, la quieren encender, pues encantadísimos, ¿verdad? Para poder verlos, aunque sea en la distancia, y suplicarles, como siempre, que ustedes respeten la opinión de todos, ¿verdad? No se vale aquí que nos burlemos o que nos enojemos por la intervención de los compañeros, al contrario, es sin lugar a dudas de donde más aprendemos cuando cualquiera de ustedes hace preguntas, hace cuestionamientos, plantea casos, plantea dudas, es donde todos aprendemos, así que les pido mucho respeto a la opinión y a la participación que tengan todos. Suplicarles también que aunque sean clases virtuales, intenten de ser muy puntuales. Yo, por ejemplo, los martes tenemos programado de 5:30 a 7 y los jueves de 7 a 8:30. Yo siempre doy 5 minutos ahí de digamos, de espera para los que se están conectando y pues más o menos a las 35 y 37 inicio la clase. Um, de tal forma de que deberían de incorporarse, digamos, o puntualmente o dentro de esos 5 minutos. Si se incorporan después, el problema es de que la computadora está pidiéndome que autorice el ingreso constantemente de cada uno de ustedes. Y hay un momento en que pasados 20 minutos yo ya cierro y ya no doy intervención para que no hayan interrupciones. Así que intenten de estarse conectando muy puntual todos. Eso es a manera de introducción, a manera de saludo. Yo tenía una parte ahí para presentarme con ustedes, pero a la mayoría ya los conozco y a los demás yo prefiero presentarme personalmente primero de otra semana cuando tenga el privilegio de poder estar con ustedes de forma presencial. Así que si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer o algún alegato, pues encantado. Si no quieren o si no tienen ninguna pregunta, por ahí por el chat alguien me preguntaba si vamos a pasar asistencia. En las clases virtuales, la asistencia la registra automáticamente la computadora, ¿oyeron? Así que no vamos a pasar asistencia. Y en las clases presenciales yo soy de la opinión de que a la universidad debe ir quien quiere ir, así que si ustedes quieren, lleguen y si no, lleguen. Lo que sí les digo es que con los que lleguen yo voy a tener algunas dinámicas especiales y los que lleguen van a tener más puntos que los que no llegan. Eso sí, definitivamente, pues si a ustedes les interesan los puntos, eso sería de alguna manera importante, ¿verdad? De lo contrario, ustedes van a tener la doctrina, los libros, los materiales, las grabaciones de clases, así que pueden perfectamente desarrollar el programa y presentarse a los exámenes sin ningún problema. Yo me quedo acá, siempre mandándoles un fuerte abrazo y dándole gracias a Dios que me permite estar nuevamente con un grupo tan bonito, tan selecto. Y primero Dios, los veo el jueves hablando de qué son los tributos y qué clases de tributos hay según la doctrina y según nuestra legislación. Y los saludo ya en persona la próxima semana.
Gracias a todos y una feliz tarde hoy. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Licenciado.